En esta ocasión vamos a ver nuestro siguiente tema, que es la estática. Recordemos que la estática es una rama de la mecánica y habíamos dicho que la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que lo producen. Dentro de la mecánica tenemos tres partes, que es la estática, la dinámica y la cinemática. La estática se encarga solamente de los equilibrios de los cuerpos, mientras que la dinámica ya entra a la parte del movimiento de los cuerpos debido a las fuerzas. Pero la cinemática, que es la que vamos a ver al final, esa lo que hace es ver cómo, bueno, a causa de esas fuerzas que vamos a ver ahorita, se crea movimiento en un cierto tiempo y todo eso. Entonces es lo que va a ver la cinemática, no explorando la causa de las fuerzas, sino simplemente lo que va a producir, ¿no? Como las consecuencias, por así decirlo. Ahora esta palabra pues se deriva de griego estáticos, que significa inmóvil, por el mismo hecho de que es estático, ¿no? Algo que se queda quieto. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que está en el circo con su... ajá, manteniéndose el equilibrio, ahora sí que la palabra equilibrio con un bastón. Luego tenemos a los que están jalando la cuerda y un cohete también requiere ciertas fuerzas estáticas para... Bueno, de hecho está parado antes de salir bueno, cohete no es nave espacial, antes de salir a flote. Y para ello tenemos aquí varias cuestiones para hacer problemitas, ¿no? Una de ellas es la primera condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio sí, solo sí, si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Muy sencillo. Por ejemplo, si estas personas que están jalando la cuerda hay, por ejemplo, la misma fuerza de este lado que la de este lado, entonces como que se va a anular y eso va a cumplir la primera condición de equilibrio, porque es un sistema estático que no se va a mover porque las fuerzas tanto de un lado como del otro son iguales. Estas son, por ejemplo, las de X, ¿no? Que son las horizontales, pero las de Y, pues son recordemos que son las verticales. Es como una balanza cuando la equilibramos, ¿no? Porque existen el mismo peso de un lado que del otro. Otra cosa que tenemos aquí es bueno, estas fórmulas van a ser importantes para que las anoten, las vamos a estar utilizando en todos los problemas. Luego tenemos la segunda condición de equilibrio, que la otra es como movimiento horizontal y vertical, pero esta cuestión es como ya un movimiento rotacional, o sea que va a girar. En este caso tenemos que se llama momento. Un momento es aquella fuerza por una distancia que está recorriendo. Que aquí lo tenemos, o sea, cuando nosotros giramos un manubrio o un volante, lo que sea, una válvula, vamos a obtener una distancia que se va a mover cuando aplicamos la fuerza de manera rotacional. Entonces, aquí tenemos bueno, la fórmula de momento, que es fuerza por distancia, pero también tenemos aquí unas guías que si vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el caso del positivo, pues va a ser positivo el momento. Pero si vamos al sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Hay que recordar muy bien esas dos cosas porque las vamos también a estar utilizando en los problemas. Vamos con un poco los conceptos de centroide, centro de gravedad y centro de masa. Esto es algo muy sencillo. Vamos a ver primero, el centroide es como la parte geométrica o el centro geométrico de cualquier figura, ya sea regular o irregular, es donde va a estar el centro. Por ejemplo, tenemos esta figura, el centroide sería este. El centro de gravedad se ubica en ese centroide. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, aplicamos muchas fuerzas ahí, en nuestro centro de gravedad de pues, la figura, lo que sea, pues va a permanecer como en equilibrio, ¿no? De hecho, nosotros podemos hacer ese experimento con una figura, un triángulo, por ejemplo, y trazando su centro y poner ahí un lápiz que sería como la fuerza y ese es su centro de gravedad. Y el centro de masa es el que se localiza en cualquier parte pues, del objeto del plano, pero donde las masas de un lado o del otro sean iguales. Por eso, por ejemplo, aquí en un martillo, como la cabeza está la cabeza está más pesada que el mango, entonces el centro se encuentra un poquito, el centro de masa se encuentra entre las dos. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que compensar el peso, por ejemplo, de la derecha donde está el mazo y a la izquierda que está donde está el mango o el mástil, para contrarrestar esos dos pesos, ¿no? Obviamente va a pesar más la piedra, entonces te vas a tener que mover un poquito más a la donde está la parte pesada para que contrarreste el peso, pues, y esté en equilibrio. Entonces esto lo podemos también explicar con varios objetos, ¿no? Si el objeto es simétrico, normalmente está en el centro, pero si no es simétrico, nos vamos a tener que mover ya sea más a la izquierda o a la derecha. Ujú. Muy bien.
Y aquí dice, ¿no? El centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema. El centro de masa depende de la distribución de la materia, mientras que el centro de gravedad depende también del campo gravitatorio. Eso es cierto, porque puede ser que algo se mantenga en suspensión estáticamente cuando pues, estamos en el centro de gravedad, pero obviamente los campos magnéticos que están alrededor pueden afectar. Por ejemplo, en las brújulas, cuando estás en un campo magnético, no sirven bien y se vuelven locas porque no se puede quedar fijo porque hay algo más como perturbando ese espacio, ¿no? Luego tenemos cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre nos sirve mucho para separar las fuerzas en vectores, por así decirlo, en vectores y en gráficas, que es lo que ya hemos visto. Por ejemplo, esto. Tenemos un bloque que tiene una fuerza, un peso y una fuerza normal. Entonces lo que hacemos es transferirle un diagrama de flujo que es en un X y Y, así como lo hemos visto en temas pasados. Entonces, si se fijan, vamos a retomar lo que estuvimos viendo en el parcial pasado para resolver este tipo de ejercicios. Luego tenemos aquí, hablamos un poco de máquinas simples. Las máquinas simples son un dispositivo que tanto energía que se suministra como la que produce se encuentra en forma de trabajo mecánico y todas sus partes son sólidos rígidos. Entonces, lo único que queremos aquí hacer es sacar como provecho de estas máquinas, ¿no? O energía o trabajo, lo que se necesite, por así decirlo. Y pues una de ellas es el plano inclinado. El plano inclinado simplemente es como si fuera ese triángulo donde utilizamos para elevar cuerpos o también pues, para bajarlos, ¿no? Es como que es una herramienta de ayuda, por así decirlo, ¿no? Mm, Luego tenemos la palanca. La palanca también nos ayuda a que tenemos un punto de apoyo o el objeto que queremos cargar y pues donde queremos presionar, ¿no? Luego tenemos la cuña. La cuña es un prisma triangular para dividir cosas en dos. Por ejemplo, el hacha ya ven que tiene una parte filosa y luego como que se hace más grueso. Esa forma sirve mucho para partir los troncos en dos, como que es algo que ayuda a como dividir los cuerpos normalmente en varias partes, ¿no? Las poleas nos ayudan como a mantener por ejemplo, cablecitos y tener dos objetos de cada lado, ¿no? O por ejemplo, en un pozo ya ven que tiene una polea para subir el agua, entonces ese principio nos sirve mucho. Y hay poleas fijas y poleas móviles. La polea física nada más como que queda, o sea, aloja una cuerda y pues ahí está la carga, ¿no? Pero cuando son móviles, normalmente son dos y es como para mover hacia arriba o hacia abajo un objeto, ¿no? Y también los engranes, también tenemos aquí los que sirven para, bueno, con esos dientitos ayudan como a hacer fuerza para un sistema, por ejemplo, un reloj o una máquina más compleja. También tenemos el torno es como una manivela que tú giras para, por ejemplo, alambrar o desalambrar, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos como eso, el alambre que nosotros giramos y enrollamos un cable o lo desenrollamos, ¿no? Los tornillos también el principio sirve de lo mismo. O sea, cuando nosotros giramos un tornillo y hace así o con el desarmador, también producimos ese efecto que ocupamos una fuerza para girarlo, que es la segunda condición de equilibrio que vemos más arriba. Entonces, eso es a grandes rasgos todas nuestras máquinas simples que encontramos en la vida cotidiana, ¿no? Ya se pueden imaginar varios ejemplos. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver ejemplos, ya vamos a ver ejercicios usando las condiciones de equilibrio. No son muy difíciles y los voy a explicar paso a paso. Entonces nos vemos en el siguiente video.